Muchas gracias, mis hermanos. Que Dios me los bendiga ricamente. Gracias por darme la bendición de poder entrar en sus hogares. Y en esta ocasión, como en las otras ocasiones, pues estoy tratando de explicarles a grosso modo todo lo que implica la gran tribulación. Por supuesto que yo quiero abarcar como 8 temas en cuanto a todos estos principios bíblicos, doctrinales, que deben de encajar en el conocimiento de todo creyente. Uno es el arrebatamiento de la iglesia, que estamos viendo, cuando empieza, qué es lo que va a suceder. Luego el otro es la gran tribulación, seguidamente por el advenimiento de Cristo, la gran tribulación. Y luego esta gran tribulación se divide en 3 partes. Lo que es al principio, los 3 años y medio, qué es lo que va a suceder. Luego en medio de la tribulación, qué es lo que va a suceder. Y luego al final de la tribulación, lo mismo que va a suceder. Y luego viene terminando la gran tribulación por 7 años, viene lo que es la segunda venida de Cristo a la tierra. Después de eso viene el milenio, son 1000 años de la venida de Cristo a esta tierra para gobernar por 1000 años. Luego el gran trono blanco de Dios, o sea, el juicio de Dios sobre la segunda resurrección, que es de los incrédulos. Y luego el estado eterno y la bendición final de todo lo que es la vida terrenal y la vida eternal. Así que todos estos puntos los vamos a ir tocando poco a poco en detalle para que tengamos lo que es el conocimiento real de las Escrituras y qué es lo que conlleva todos estos eventos. Y quiero hacer nuevamente hincapié en el arrebatamiento de la iglesia. Quiero leer primeramente lo que dice Apocalipsis capítulo 7, que dice así: después de esto miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie. Está hablando el apóstol Juan, la visión que tuvo. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo: amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos me habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Dice Juan, yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero está en medio del trono, los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima
de los ojos de ellos. Esto es lo que dice la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 7, de donde vamos a explicar un poquito en detalle en qué consiste el arrebatamiento de la iglesia. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 52. Pablo escribe: en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque sonará la trompeta y los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. O sea que la primera resurrección. Ahora, esta primera resurrección está dividida en tres partes, porque va a haber también primera resurrección en otros eventos de todo lo que conlleva hasta que estemos todos en la presencia del Señor. La primera resurrección, ¿se acuerdan que la Biblia dice que Cristo, cuando resucitó de los muertos, después de que murió, resucitó y muchos muertos se levantaron con él? Entonces, también eso cuenta en la primera resurrección. Estamos hablando de los hijos de Dios, o sea, la iglesia. Y otro, cuando salgan de la gran tribulación, aquellos que no se dejen marcar por el número de la bestia, 666, también van a tener una resurrección que también se llama la primera resurrección. Y luego, en el milenio, va a haber otra primera resurrección de los que creen en Cristo. En fin, esos son primera resurrección. Pero cuando venga Cristo a levantar su iglesia, todos aquellos creyentes que murieron en la fe de Cristo, desde que Cristo llegó, pisó tierra, creció, cumplió con su ministerio, vivió, fue muerto, fue crucificado, fue sepultado y resucitó al tercer día. De ahí en adelante, hasta la fecha que Él venga a levantar su iglesia, sucederá la primera resurrección de los creyentes. Es cuando la iglesia va a ser levantada. Entonces, esta primera resurrección se sucederá exactamente cuando Cristo venga. No va a pisar tierra, sino que va a venir en las nubes con sus ángeles para levantar. Primeramente, va a levantar a aquellos que han muerto, según Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 4. Al final del capítulo dice: porque aquellos hermanos creyentes de Tesalónica estaban preocupados con sus parientes que habían muerto, ¿qué va a pasar con ellos? Y ya, Pablo les explica. Y entonces vemos que ahí tiene explicación todo lo que es la primera resurrección. Si tú y yo estamos vivos cuando Cristo venga a levantar su iglesia, nosotros, si estamos vivos, no vamos a morir. Solamente nuestros cuerpos van a ser transformados para encontrar al Señor en las nubes, porque Cristo no va a venir a pisar tierra, va a venir en las nubes para levantar su iglesia. Pero antes de nosotros, los hermanos que han muerto desde esa fecha hasta que Cristo venga, van a resucitar. Eso se llama la primera resurrección. La segunda resurrección no tiene que ver nada con la iglesia. La iglesia, nada más la primera resurrección. La segunda resurrección es de los impíos, aquellos que no aceptaron a Cristo, de todas las edades, desde Adán hasta que Cristo venga para el juicio eterno de Dios. Él va a levantar su iglesia después de los 1000 años. Entonces
viene la segunda resurrección, que no tiene nada que ver con la iglesia. Así que hay dos resurrecciones. Primera, la de la iglesia, y segunda, la de los impíos, los mundanos que no quisieron aceptar a Cristo como su Salvador. El arrebatamiento de la iglesia, entonces vemos que va a haber paz y seguridad, es una de las señas que vamos a tener. Cuando la gente diga, no, ya estamos en paz, ya va a haber seguridad. Entonces Jesús dijo, cuando oigan paz y seguridad, entonces se acerca la venida del Hijo del Hombre para levantar a su iglesia. Primera de Corintios, como les dije, se tocará la trompeta y va a ser una señal de que Cristo viene en las nubes para levantar su iglesia. La segunda señal es que va a haber paz y seguridad, aparentemente, y se va a decir por todo el mundo, ahora sí estamos en paz, ahora sí estamos viviendo en seguridad. No va a haber pandemia, no va a haber nada, no va a haber nada de esto, pero solamente todo esto va a tener que pasar. Cuando todo esto pase y diga la gente en el mundo, se diga, ahora sí estamos en paz, ahora sí estamos viviendo en seguridad. Bueno, la Biblia dice que entonces vendrá el Hijo del Hombre para levantar a su iglesia. Vendrá como ladrón en la noche. Esto lo explica muy bien. Porque, ¿qué pasaría? Dice, si alguien sabe que van a venir a robarle en la noche, pues la persona que sabe se empieza a armar, empieza a estar alerta, a cuidarse de que no le vaya a pasar nada. Y esos ladrones que vienen, pues van a recibir su merecido. Por eso dice que la venida de Cristo va a ser como ladrón en la noche. Y cuando digan paz y seguridad, entonces nadie sabe cuándo va a venir el ladrón en la noche. Nadie sabe. Pero tampoco nadie sabe, así como nadie sabe cuándo el ladrón viene a robar, así también la venida de Cristo, nadie sabe cuándo va a ser. Solamente da señales. Y esa es la que tenemos que estar alertas. El traslado de la iglesia se compone en dos partes. El trasladamiento de la iglesia, allá arriba, en el cielo. Después de que Cristo venga a levantar su iglesia, para estar con su iglesia, dos eventos grandísimos de renombre. Y esto, grábeselo por favor. ¿Qué es lo que va a pasar allá arriba cuando la iglesia sea levantada? Mientras aquí, en la tierra, va a ser la gran tribulación por 7 años. En esos 7 años, en el cielo, ¿saben? ¿No? Van a pasar dos eventos. Dos eventos que tú y yo quisiéramos estar y vamos a estar. ¿Por qué? Porque tenemos a Cristo en el corazón. Número 1 es el tribunal de Cristo. Y número 2, las bodas del Cordero. Estos dos eventos van a pasar allá en la eternidad, mientras nosotros estamos en estos dos eventos, en el tribunal de Cristo. Ahorita voy a explicar eso. Y luego en las bodas del Cordero. Ahora, aquí en la tierra, por 7 años, se va a declarar el hombre de pecado, el anticristo y el falso profeta. Está dividido en 3 partes los 7 años. Y aquí vamos a citar cuáles son esos eventos que se va a suceder aquí, mientras en el cielo arriba, mientras aquí está gobernando el diablo y sus demonios, allá en el cielo se está llevando el tribunal de Cristo. Segunda de Corintios dice así de esta manera, porque todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo para que cada uno sea recompensado por sus hechos, estando en el cuerpo, de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo. Segunda de Corintios 5:10. Voy a repetir.
porque todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo, para que cada uno sea recompensado por sus hechos estando en el cuerpo, o sea, ahorita que vivimos, de acuerdo con lo que hicimos, sea bueno o sea malo. Hay otros versículos que declaran lo mismo, Romanos 14:10, Lucas 14:14, que enseñan que el tribunal de Cristo, o sea, en otra forma, mientras aquí se está pasando por la gran tribulación de 7 años, allá en el cielo, por 3 años y medio, calculando las cosas que están pasando aquí en la tierra, allá el juicio de Cristo, el tribunal, vamos todos a estar delante del Cordero de Dios, para que cada quien rinda cuentas de lo que hizo. Ahora, si tú tienes a Cristo en el corazón, fíjate bien lo que va a pasar. Tienes la obligación, porque el Espíritu Santo vino a ti, vino a nosotros, para convencernos de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo de Dios. De pecado, porque no creemos en Él. No creemos en Cristo. Y el Espíritu Santo te viene a decir que necesitas arrepentirte, que eres un pecador. Necesitas a Cristo. Si te quieres ir a la gloria, necesitas reconocerlo. De pecado, de juicio, porque el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. De pecado, de justicia y de juicio. Tenemos que ver que el Espíritu Santo viene a hacer ese trabajo en nuestras vidas. Si tú te arrepientes, reconoces que eres pecador y aceptas a Jesucristo como tu Salvador personal, entonces tu nombre se apunta en el libro de la vida, y en el día del tribunal de Cristo tú vas a rendir cuentas de lo que tú hiciste. El Espíritu Santo te da la capacidad para que reconozcas, y también te da el ministerio que quiere que tú desarrolles. Te da un ministerio santo. Ese ministerio lo debes de trabajar, de hacer para la gloria de Dios. Tienes que llevar fruto a la gloria de Dios, y eso es lo que vas a estar ante el tribunal de Cristo para ver qué fue lo que hiciste, las cosas buenas que hiciste y las cosas malas que hiciste también. O sea que tú debes de ver cómo te vas a presentar aquel día en el tribunal de Cristo, si quieres estar presente en ese día ahí, para poder tomar parte de lo que es las bodas del Cordero. Después del juicio, después de que fuiste delante de Cristo y te diga Cristo, esto es lo que tú hiciste, ahora esto es lo que te va a tocar. O sea que va a haber un premio para lo bueno que hiciste, y si no hiciste nada, bueno, agradece y da gracias a Dios de que estás en la presencia de Dios allá en la gloria. Si es que eres levantado, si es de veras que aceptaste a Jesucristo, serás levantado. Ese es el tribunal de Cristo. Y después de que termine el tribunal de Cristo, que va a ser por 3 años y medio, entonces los sellados aquí en la tierra, los de la tribu de Israel, 12,000 por cada uno, van a salir en medio de la tribulación, juntamente con aquellos que no aceptaron la marca de la bestia. Van a salir a los 3 años y medio, van a seguir, el diablo los va a querer matar y los va a querer destruir, pero con que no se dejen marcar, pues van a ser salvos, van a tener parte de la primera resurrección. Tienen que tener ese, de veras, tienen que tener a Cristo en el corazón, porque si no, no van a poder llegar a ser salvos, y mucho menos
no van a poder participar de las bodas del Cordero. ¿En qué consiste las bodas del Cordero? Que Cristo se va a unir a la iglesia. Es el esposo de la iglesia. Él, el Hijo de Dios, va a presentar a Dios. Estos son los que creyeron en mí. Estos son mis hijos. Con estos es que voy a triunfar. Voy a estar con ellos, a pasar mi luna de miel aquí en la tierra por 1000 años. Por 1000 años. Y entonces es que ya una vez que pasó las bodas del Cordero, que son, por decir así, 3 años y medio. Ahora, ¿quiénes van a estar presentes en las bodas del Cordero? Bueno, ustedes saben qué es lo que hay en una boda. El casamiento, Dios va a ver que Cristo se va a unir a la iglesia y va a dar los premios. Y va a haber invitados. En una boda siempre hay invitados. ¿Quiénes son esos invitados? Pues aquellos que salieron, número uno, primeramente los que desde Adán y que no pecaron, que creyeron en Dios, van a estar presentes. Según algunos comentaristas dicen que van a estar presentes aquellos que creyeron en Dios, que pertenecieron al pueblo de Dios, pero que aceptaron a Cristo como su Salvador. Aquellos, por ejemplo, como Abraham, Jacob, Isaac, Moisés, todos esos del Antiguo Testamento, van a estar van a creer, van a estar invitados para estar ahí viendo las bodas del Cordero. Las bodas del Cordero solo incluyen la iglesia y Cristo solamente. Los demás no tienen nada que ver con las bodas del Cordero. Son invitados nada más, que van a estar viendo lo que está pasando con la iglesia y el premio que se les va a dar. Luego viene preparado Cristo con la iglesia para bajar la segunda venida. Pero antes quiero decirles a ustedes en qué consiste los 7 años de gran tribulación en esta tierra. ¿Qué es lo que va a haber? ¿Qué es lo que va a suceder? ¿Qué es lo que la Biblia dice en la gran tribulación? La primera parte, la manifestación del hombre de pecado. Satanás se va a revelar. ¿Qué otra cosa va a suceder? Se va a construir el templo que fue desbaratado prácticamente por los gentiles, por los que no eran judíos, y que ahorita está ocupando el lugar del templo donde Salomón había construido. Pero en el tiempo de la gran tribulación, los primeros 3 años y medio, se va a construir el templo. Y ya una vez construido, por ejemplo, por decir así, en 3 años, al terminar casi los 3 años y medio, el hombre de pecado, el anticristo, se va a sentar en medio de ese templo para que sea adorado como el Dios. Y ahí es donde las 12 tribus de Israel se dieron cuenta que fueron engañados por el diablo y ellos no van a querer adorarlo. Entonces van a ser perseguidos. Entonces ahí viene la gran persecución del hombre de pecado. Y el falso profeta va a ayudar para que sean pescados todos estos, y aquellos que no quisieron recibir la marca de la bestia que tenía que sellarse, que no quisieron aceptar a este hombre que según viene de Dios, y no es cierto, no viene de Dios, viene del diablo, para poder gobernar en este tiempo por 3 años y medio ahí y declararse como el hombre de pecado. Entonces va a haber una persecución para aquellos, y los que se escapen, juntamente que no acepten ese sello y que no acepten al diablo como su Señor, entonces viene esa primera resurrección y van a ser levantados a los 3 años y medio. Puede suceder eso, que tú llegues a salvarte, puede suceder,
pero prefieres mejor salvarte ahorita que no hay esas condiciones, o prefieres salvarte cuando ya el diablo está en acción, porque el espíritu de Satanás va a empezar a trabajar. Y eso es lo que va a pasar en la primera manifestación del hombre de pecado, los 3 años y medio. Y luego en medio suben del cielo los 144,000. La construcción del templo, como dice Apocalipsis 11, versículo 1 al 3. La construcción del templo, el anticristo se sentará en medio del templo para ser adorado. Segunda de Tesalonicenses 2:4. Después que ellos suban, viene los otros 3 años y medio, donde Dios enviará a sus 2 testigos para que demuestren, estos 2 testigos que va a predicar a Dios, que es Moisés y Elías, porque ellos van a tener el poder para poder salvarse ahora sí prácticamente. Vamos a dejarlo aquí. Voy a dejarlo aquí sobre la segunda parte de la gran tribulación. ¿En qué consiste la segunda parte? Me voy a quedar en lo que es la marca de la bestia, el 666. Me voy a quedar también en los 2 testigos. ¿Qué hacen los 2 testigos? Moisés y Elías. Y después de que se termine con la segunda parte de la gran tribulación, viene Cristo en las nubes para bajar con su iglesia y empieza el milenio, por 1000 años, la gobernatura de Cristo con la iglesia aquí en este mundo, donde la sede va a ser en Jerusalén. Así que, hermanos, por este mismo canal, a la misma hora, si Dios permite y Cristo no ha venido antes, pues vamos a continuar con la segunda parte de la gran tribulación y luego la segunda venida de Cristo. Y después explicaremos lo que es, en qué va a consistir el milenio, el gran trono blanco de Dios y el estado eterno y la bendición final. Que Dios me los bendiga ricamente. Vamos a tener nuestro servicio dentro de 2 domingos en la iglesia. Les invito para que nos acompañen por este domingo a las 10 de la mañana. Ahí vamos a tener el mensaje de la palabra de Dios por este domingo a las 10 de la mañana. Que Dios me lo bendiga y gracias por escucharme. Gracias por atender la palabra de Dios. Bendiciones. Amén.